lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quieren telurizarnos a los venezolanos, que quieren convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o lo que tú quieras. Nosotros somos, los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros seguidores, a todos quienes se están conectando en este momento. Bienvenidos a este conversatorio de la plataforma cultural Tradiciones Digitales. Hoy estamos muy contentos, vamos a tener un programa muy especial en homenaje a un venezolano de lujo, un venezolano excepcional que todos quisimos o que todos queremos, porque no podemos hablar de él en pasado. Y él es José Ignacio Cabrujas, un importante intelectual venezolano que destacó como dramaturgo, director de teatro, actor, cronista, guionista de cine y televisión. Además, un amante de la ópera, le encantaba la cocina. Y no hay más que decir de Cabrujas porque se nos acaban las palabras y seguiríamos diciendo todo lo polifacético que fue Cabrujas. Y para hablar de él, vamos a tener la especial oportunidad de compartir con alguien que lo ama, que lo quiere muchísimo, que ha enaltecido su obra durante años y que es una experta en el tema cabrujiano. Ella es Yoyana Ahumada Licea, lo dije bien, creo que lo nombré bien. Yoyana es escritora, es investigadora venezolana, además es dramaturga también y guionista, y al igual que Cabrujas, es periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster literario por la Universidad Simón Bolívar, es copresentadora del programa radial Librería Sónica, autora del poedrama Polvo de hormiga hembra en el año 2013, y de Alucinados, Visionarios e Irreverentes, la idea escénica en Venezuela en los años 70, eso fue en el año 2001, y Portugal y Venezuela, 20 testimonios en el año 2011. Además, y muy importante para nosotros el día de hoy, es compiladora del Mundo según Cabrujas desde el año 2009, creadora del espectáculo Cabrujas, la voz que resuena, y además en los últimos días ha estado muy involucrada, es como la pieza clave atrás de una programación maravillosa que preparó la Universidad de Zulia en la persona de Viviana Márquez, que se llama Cabrujas Memoria Viva, porque es así como se recuerda a Cabrujas. Allí ha estado Yoyana acompañando toda la programación, todo lo que significa reunir a cualquier cantidad de amigos de Cabrujas que han estado en estos días compartiendo esta memoria de Cabrujas. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Yoyana. Para mí es un gusto enorme estar aquí presente en Tradiciones Digitales. Me parece apasionante el hecho de unir dos conceptos aparentemente antagónicos como una tradición atravesada por las nuevas tecnologías. Me parece una manera extraordinaria de crear memoria. Nos toca a los que sí vivimos ese país de tradiciones, de intento de permanencia, que eso trascienda para que quede en los tiempos y nuestra venezolanidad sea memoria viva, como hemos llamado al evento de José Ignacio. Y además hablar de José Ignacio Cabrujas, que es una pasión, o como me dicen bromeando en el medio teatral, que yo soy la última viuda de Cabrujas. Dios
Yo sabe que eso no es así. Lo que quieren decir es que me insisten mucho que por qué esa suerte de obsesión. Bueno, en primer lugar, yo creo que sin obsesión en la investigación, en la creación, en el trabajo de hacer trama cultural, sin obsesión no hay resultado. Así es. Creo además que José Ignacio reúne unas condiciones particulares para ser el intelectual y el creador más completo y complejo del siglo XX venezolano, e inclusive trascender el siglo XX venezolano como lo estamos viendo en estos momentos. Creo además que yo me acerqué a José Ignacio porque, por supuesto, como nos ha pasado a muchos, la primera obra que vi fue El día que me quieras, y esa obra me estremeció profundamente. Me estremeció profundamente porque, aunque no lo tenía consciente, porque era muy joven cuando lo vi, en el año, yo vi no, quizás no la función de estreno, pero la vi la primera temporada de estreno con Fausto Verdial como Pío Miranda. Pero es que además la manera en que esos personajes hablaban, la capacidad de fundar un mundo que tenían en cada escena y en cada interacción, a mí eso me dejó muy, muy conmovida. ¿Cuándo ocurrió el flechazo? ¿Cuándo empezaron esas maripositas en el estómago de que te conectaron hasta el día de hoy, que no hay manera de que tú nos hables y uno no se emocione cuando te escucha hablando de Cauruga? ¿Desde qué momento y de qué forma decidiste iniciarte en este camino? Cuando yo estudié comunicación social en la Universidad Central, yo tenía las grandes dudas que tiene uno cuando va a experimentar su vocación. Es decir, yo quería una escuela que tuviera canto, baile y actuación, pero a la vez me daba angustia que toda la parte de peso teórico, intelectual, con la que yo me había formado en mi casa, no tuviera continuidad en el tiempo. Entonces encontré que en comunicación social yo tenía la versatilidad de todas esas inquietudes que yo tenía. Este cuento, y hago esta referencia porque mi tesis, que es la que deriva en el libro de Visionarios Alucinados e Irreverentes, la idea escénica en Venezuela en los años 70, es una tesis sobre teatro que no se había hecho en la Escuela de Comunicación Social, porque el teatro está fuera de la Escuela de Comunicación Social, cosa que a mí me parecía muy absurda. Pasado el tiempo, esa tesis fue muy interesante porque, bueno, abrió una brecha para mirarlo como un proceso de comunicación muy interesante, además sin estar intermediado en aquel momento por las tecnologías. Hoy en día, sin tecnologías, pues no tendríamos esos tránsitos que está recorriendo el teatro. Entonces, ya por ahí yo sabía que mi camino iba a ser sui generis, no iba a ser, o sea, que yo nunca iba a abandonar, como nunca lo abandonaré, mi amor por el teatro, sea como investigadora, como productora, como dramaturga, como actriz. O sea, yo no puedo vivir sin estar permanentemente conectada con el teatro, o como espectadora, por supuesto. Entonces, yo quería profundizar en esa relación, y cuando entro en la maestría de literatura de la Simón Bolívar, me topo con una profesora y escritora extraordinaria, que en paz descanse, que se llama Carmen Vicenti, que me habla de un concepto de los estudios culturales que está muy en boga en ese momento, que es el imaginario, que, para no ponerme muy pedagógica y pesada, lo que quiere trabajar es esa línea que suma elementos conscientes e inconscientes y que se traduce en un discurso simbólico, o sea, en el discurso creativo, para expresar distintas, ¿cómo te puedo decir?, ideas de la identidad. Cuando yo me encuentro con ese concepto, yo digo, pero es que aquí encontré lo que yo quería hacer, porque si yo agarro la obra de José Ignacio y me pongo a indagar en qué clave se construye la venezolanidad desde la obra de José Ignacio, yo creo que tengo ahí una
una cantera de investigación. También fue muy complejo. En la maestría no se habían hecho tesis, sino sobre literatura e incluso sobre literatura ya atravesada por la tecnología, de manera que mi tesis fue una tesis muy innovadora y justamente se llamaba Venezuela, la obra inconclusa de José Ignacio Cabrujas, aproximación a los imaginarios de identidad nacional. Como era una tesis innovadora, pues no había manera de que una metodología tradicional le calzara, entonces inventé una metodología muy interesante porque entonces analizaba el elemento inconsciente que estaba alrededor de cada una de las obras que tomé. Analicé primero toda la tradición literaria que lleva a José Ignacio hasta su dramaturgia, donde están desde el sainete de Guinán y Leoncio Martínez, hasta, por supuesto, el teatro de Bertolt Brecht, pasando por César Rengifo. Analicé prácticamente las obras de José Ignacio del centro motor de su trayectoria de dramaturgia, es decir, analicé a partir de Fiesole. Fiesole es una pieza que él escribe cuando le ocurre un suceso absolutamente aleatorio, insólito e indignante, que es que a él y a Hermann Lester se los llevan presos. Hermann Lester era uno de los directores del teatro universitario, fue una personalidad vinculada a la cultura durante mucho tiempo. Se los llevan presos porque tenían una revista de cultura y aparentemente esa revista había perturbado, había hecho alguna expresión incómoda para el régimen en ese momento. Se los llevan presos, los tienen presos durante, no recuerdo exactamente cuántos días, y ahí ellos empiezan a conversar, siendo hombres tan inquietos. Ya José Ignacio estaba trabajando en la revista Punto en Domingo, que fue la primera revista donde él empezó a construir, donde se empezó a construir su voz como cronista. Era una revista fundada, una revista del MAS, un semanario fundado a partir de la donación que había dado Vargas Llosa del premio Rómulo Gallegos, que en aquel momento era un gran premio, prestigioso premio, importantísimo premio para reconocer la obra de un escritor, y se otorgaba en Venezuela. Entonces empiezan a tener una conversación. Esa conversación se convierte primero en las recetas, porque ambos cocinaban, después en lo que querían hacer, y termina siendo, a la salida de allí, una obra en la que dos personajes, uno y otro, sueñan con irse a la colina renacentista de Fiesole para hacer lo que más les gusta hacer, que es crear, que bueno, un poco perder el tiempo, qué sé yo. Esa obra es extraordinaria. De hecho, 3 jóvenes directoras del TED el año que viene van a hacer una trilogía cabrujiana. La estrenaban este año, pero por razones obvias no la pueden estrenar. Y Fiesole está entre las piezas. Esa obra se estrenó, la crítica fue implacable, le dijo que era, bueno, un capricho, una malcriadez, etcétera, etcétera. Pero a partir de esa obra es donde José Ignacio dice: ya yo no tengo la camisa, el corcel ideológico de decir lo que tengo que decir porque estoy cerca. Evidentemente él tuvo simpatías con el Partido Comunista, se desprendió muy pronto de esas simpatías porque era un libre pensador y un hombre que está puesto en la vida para pellizcarle las nalgas a la sociedad. No puede ser un acólito de ningún poder. A partir de Fiesole, que es cuando él da su suerte de manifiesto de lo que debe ser un dramaturgo, que ya lo había expresado un Juan Francisco de León, una de las piezas que produce, que escribe en el teatro universitario, hace Los Insurgentes,
Juan Francisco de León y El viaje de Simón el Malo en la UCB y luego Fiesole. Él declara, yo voy a escribir lo que me dé la gana, porque yo solamente me tengo que ser fiel a mí mismo. Y a partir de ahí rompe con esa impronta de que de alguna manera el teatro tenía que tener un compromiso, que además fue como una máxima de los años 70, el escritor, el compromiso, el escritor y la capacidad de movilizar, muy brechtiana, pues. Y se queda con la profundidad de Bertolt Brecht, la incorpora y empieza a producir Profundo, El día que me quieras, El americano ilustrado, que son las 3 piezas con las que yo trabajo. Tú con Cabrujas, ¿cómo en dos palabras pudieras tú decirme, mira, Yoyana Cabrujas ¿qué es para ti? Mira, hay una cosa extraordinaria. Yo solamente tuve la oportunidad de trabajar en Acto Cultural cuando ya se había estrenado, ya él escribió ese personaje para Tania, Purificación Chocano, y tuve la oportunidad de hacer Purificación Chocano cuando fui actriz en la Compañía Nacional de Teatro. Él iba a ver los ensayos porque era un hombre sumamente comprometido con toda su troupe de actores y bueno, y con la compañía también. Había dirigido Lo que dejó la tempestad de Rengifo, había hecho maravillas. Y para mí fue muy emocionante. Y antes de ser actriz, como yo estaba estudiando comunicación social y yo quería entrar en la compañía y no había audiciones para actores sin experiencia, yo le insistí a Isaac Chocrón, pero por favor déjeme hacer la audición, que no hay audiciones. Bueno, entonces como tú estás estudiando periodismo, métete en el departamento de prensa. Y lo pude entrevistar. Esos fueron mis 2 contactos con él. Solamente. O sea, yo no puedo decir que fui ni de sus actos, no lo fui. O sea, mi pasión por él es que él me dio un norte en algo que yo estaba buscando, que era cómo construir y entender algunas pistas sobre la venezolanidad. Pero quería entender la venezolanidad porque estaba buscando mi venezolanidad. O sea, mi madre es cubana y mi padre era chileno. Y aunque ambos amaban este país y mi papá se vino acá porque lo trajo el primer plan de la nación, lo invitó Rómulo Betancur a que trajera la experiencia que él ya tenía en universidades, etcétera, etcétera. Y fundó el Centro de Estudios del Desarrollo, que depende de la Universidad Central y que se convirtió en un centro motor de pensamiento y de producción en relación con lo que estaba pasando en el país en aquel momento, con Cordiplan, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, se dio una síntesis en la democracia que tanto golpe recibió, y ahí sí podría aportar que quizás hubo un grupo de intelectuales que fue muy duro, pero es que realmente cuando se hace un ejercicio intelectual tú no puedes tener concesiones con el poder, con ningún tipo de poder, ni el poder de la gerencia cultural. Entonces, claro, era un hombre que resultaba muy incómodo, pero a mí particularmente, yo entré buscando claves de qué significa tener una identidad. Afortunadamente descubrí que, como todo lo que son conceptos generados por el hombre y por la relación con la cultura y el conocimiento humano, la identidad no es un concepto permanente. Que nosotros entramos al siglo XX con un discurso simbólico que ya venía vacío porque nos formaron en la casa, en la escuela y después posteriormente en las instituciones del Estado para pensar que la identidad era la bandera, las fechas tradicionales. Cabrujas desmonta todo eso y por eso dice que la cultura es ese ser tuyo ahí. Entonces, encontrar que yo podía generar, descubrir unas claves, como que, por ejemplo, yo encontré una relación absolutamente apasionante entre la manera del venezolano de producir riqueza y de relacionarse con la prosperidad a partir de Profundo.
Profundo es una pieza que te habla de una familia que se está desprendiendo del ser rural, está llegando con todo ese imaginario rural de la gallina metida en el apartamento, de la cosa, a esos primeros instalaciones urbanas, y entonces quiere encontrar un entierro que hay en un hueco que hay dentro del apartamento. Cuando tú te das cuenta que esa relación con el pensamiento mágico está profundamente asociada a la construcción de la venezolanidad y lo ves representado, dramatizado, o sea, yo no podía otra cosa que quedarme absolutamente estupefacta y maravillada. Entonces, claro, esa es mi relación. Y además, fíjate lo que me pasa. Cada vez que pienso, bueno, mira, ya hice un libro, el libro del mundo según Cabruja, he dado seminarios, he hecho 4 espectáculos, y debo decirlo, con el apoyo y la puerta abierta siempre de Cultura Chacao y de la Sala Cabruja. Estoy profundamente vinculada a ese proyecto y hemos recorrido. Y de repente yo dije, pero si el Cabrujas cronista es el Cabrujas dramaturgo, porque el centro motor de la manera de concebir la realidad de José Ignacio Cabrujas era el teatro. El teatro porque él concibe una relación muy particular con la simulación y el enmascaramiento. Y desde ese lugar de la simulación y el enmascaramiento, mira el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder también lo mira desde la provisionalidad que somos, porque su teoría y su relación con la historia es que este continente, y concretamente Venezuela, fue fundada como lugar de paso. Yoyana, pero Cabrujas tenía esa capacidad de identificar al venezolano, de conectarnos y de hacer que nosotros nos viésemos representados en cada uno de sus personajes. Se metió en nuestras casas a través de las telenovelas, y a mí me gustaría mucho que tú le hables en este momento a esas generaciones que no conocen la obra de Cabrujas, el por qué es tan importante, cómo es que los venezolanos en un momento determinado esperábamos los domingos para leer la columna de Cabrujas, cómo es que se metió a través de la telenovela, cómo marca el camino de la telenovela en Venezuela, que es lo que de alguna manera marca esta conexión con tradiciones digitales a través de lo que es la cultura popular, el ser venezolano, cómo nosotros nos engranamos allí de la mano de esa visión que tenía Cabrujas acerca del venezolano. Es que él parte de una sentencia, porque me atrevo a decir, o sea, una verdad para él, que es que para poder hablar de este país, para poder hablar mal de este país, hay que amarlo profundamente. Es decir, en él no creo que haya habido una mezquindad o una falta moral, contrario, hay un acto de sinceridad, que es el acto de sinceridad de Pío Miranda, cuando Pío Miranda confiesa porque es comunista porque es un tipo absolutamente mediocre que no sabe qué hacer con su vida, y él no está haciendo, hay una metáfora diciendo que todos los comunistas, no, lo que está diciendo es que es un ser que se tiene que inventar un personaje, que tiene que falsificar la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando José Ignacio iba al mercado de Quinta Crespo a comprar los ingredientes porque le fascinaba ir de compra, me lo contaba su viuda Isabel Palacio, y me decía, nosotros llegamos a tener 3 gallos en la casa y 2 gallinas, cada uno tenía un nombre, y había una tortuga, y había, o sea, era un hombre que iba al mercado a escuchar cómo hablaba la gente, pero además estaba enamorado de la manera de hablar del caraqueño de antes, de cómo hablaban sus tías, de cómo hablaba su tía Josefa, a la que nos aludió tan bellamente el poeta Luis Gerardo Mármol, primo de José Ignacio. Él estaba enamorado de cómo hablaban sus tías. Si uno ve El día que me quiera, si uno lee, que yo creo que más allá de verlo hay que leerlo, porque leerlo es un placer enorme. ¿Cómo hablan los personajes? Cuando Elvira le dice a Carlos Gardel, cuando la llega a visitar después del primer acto, y le dice, usted en el centro de esta casa, por invitado y por distinto.
breve frase que no admite ni una respiración, ni un cambio de coma, ni una morcilla, porque es perfecta. Está diciendo que esa familia provinciana tradicional, constreñida por la dictadura del benemérito Juan Vicente Gómez, se abre a lo universal, a lo distinto, a lo sofisticado que representa Carlos Gardel. Entonces, era chismoso porque todo escritor tiene que ser chismoso. Todo escritor está en permanente permeo y robo, absolutamente. Mira, una de sus queridísimas actrices y luego escritora que no ayudé a escribir con él, que estuvo el primer día en Memoria Viva, la directora y dramaturga Lupe Gerenbeck, decía que cuando ella le contó el cuento, más o menos era así, ¿no? Ella llegó de divorciarse, llegó con los dedos manchados de tinta y le dijo, y pensar que aquí se termina todo. Él se iluminó porque entonces ya sabía cuál era el principio de la telenovela que daba continuidad a la señora de Cárdenas, que además, hay que decirlo, aunque nos burlemos mucho de la telenovela cultural, porque bueno, el venezolano es burloncito y en un juego de aparente desacralización que es muy buena por un lado porque le permite ser resiliente frente a situaciones tan duras que tú terminas haciendo una rochela. Ay, mira, yo lo digo, hoy me toca tobazo sensacional porque me ponen el agua 20 minutos y entonces uno termina haciendo, ¿no?, de una tragedia, porque los venezolanos no sabemos ser trágicos y aunque estamos viendo una tragedia, porque somos muy, porque para ser trágico hay que tener una conciencia de sí, de pertenencia, y eso no lo tenemos. No es ni malo ni bueno, es así. Y eso es lo que nos mostró José Ignacio. Entonces, él se apoderaba de esa manera de hablar del venezolano, la capacidad de decirnos a nosotros, mira, la viveza criolla sí la tenemos. O sea, esa cosa del truco, del ñemeo, de todo eso lo identificó y lo supo plasmar, lo supo decir. Y en cuanto a las telenovelas, que había dejado la idea colgando, cuando se produce la llamada telenovela cultural, y tú ves una novela como La hija de Juana Crespo, que escribió A la Limón con Salvador Garmendia, porque además también no tenían problemas de ego, yo te dirijo la novela, te dirijo el guión de cine, ahora yo escribo, ahora yo soy el... O sea, ahí había un dream team, además abierto a recibir gente. Ahí estuvo Millo Vestrine, Cristina Policastro, Enrique Lares, Armando Col, él trajo a Ibsen Martínez a la televisión y lo convirtió en un guionista, Pilar Romero, que también se hizo y se convirtió. Es decir, había una generosidad impresionante a través de un discurso simbólico, que es la actuación, la cámara, las actrices, y el venezolano vio que ahí había una hija natural que se convertía en una mujer con todos los derechos y las posibilidades. Pero es que lo que tú acabas de mencionar, cuando Pilar, ese personaje extraordinario que hizo Doris Wells, se divorcia de Miguel Ángel Landa y le dice no más al maltrato, porque la infidelidad y la manera de desprecio que sintió él por esa mujer que lo amaba incondicionalmente, porque por supuesto lo amaba a él y no se amaba a sí misma, ella termina amándose a sí misma, convirtiéndose en lo que ella se quiere convertir, y allá hay un primer gesto indudablemente feminista. Y una conexión increíble de todas las mujeres de Venezuela que se vieron identificadas. O sea, fue un jamaqueo a la realidad que ellas estaban viviendo. Eso era cabrón, cuando se te metía en la casa y las madres de uno y amigas de las madres de uno que estaban saliendo a la calle porque venían a ser hijas de generación de madres que vieron a sus hijas ir a la universidad porque ellas no pudieron ir a las universidades, o sea, las abuelas de uno, pues, en la mayoría de los casos, pues fueron. Pilar representa a la mujer que termina convirtiéndose en una emprendedora. Entonces él quería, a su vuelta a Radio Caracas Televisión, hacer la continuidad de esa novela. Y para eso no solamente volvía a su casa,
ese fragmento que valdría la pena que lo compartieran en Tradiciones Digitales, en el cual la cámara lo sigue en un gran tráiler y él va caminando y va recorriendo los helechos que parece la casa de las Ancísar en Acto Cultural, en El Día que Me Quieras. Acto Cultural también la analicé, perdón. En El Día que Me Quieras, y dice, aquí vuelvo a mi casa, pero no vuelvo desde la nostalgia, porque la nostalgia me suena naftalina, vengo hacia el futuro, vengo a hacer la novela, otra vez la novela que habla de nosotros, eso que dijo, creo que lo dijo Lupe o lo dijo Leonardo Padrón, no recuerdo, a llenarla de olores, del guiso de la yaca, del café. Que era nosotros que tanto nos quisimos, ¿no? Que bueno, fue la que era la última. Sí. Y vale decir que esa novela cabrujiana fue la que generó y produjo una cátedra para analizar el discurso del melodrama en América Latina a partir de la novela cabrujiana en España. Y no fue como una novela, fue como una novela más tradicional y sin embargo, pues, bueno, fue un fenómeno cultural, indudablemente, porque además él no le tuvo miedo a reconocer, a admitir y a consolidar la novela como el gran discurso equivalente a la ópera, pero desde el discurso afectivo y desde la televisión. De verdad que ha sido todo un placer, un honor, una divinidad escucharte hablar con ese amor, con esa pasión. Además, que es necesario que las nuevas generaciones puedan entender lo que es el lenguaje cabrujiano y lo que significó Cabruja, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y tenemos que sentirnos orgullosos de esos venezolanos que han aportado tanto al país. Tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que enaltecer sus obras, las obras de los... Hay que leerlo, hay que trabajar las crónicas. Y es un diálogo que no se agota, es una memoria viva que va a seguir viva por los siglos de los siglos. Bueno, Yoyana querida, te dejo un rato un espacio para que te despidas de Tradiciones Digitales. Nosotros muy orgullosos y muy contentos de tenerte hoy. Vamos a también estar compartiendo con la querida María Cristina Lozada. Es una mujer extraordinaria, una creadora muy completa y que acompañó en un trayecto muy, muy hermoso a José Ignacio. Bueno, para mí ha sido un placer enorme, de verdad. Me parece que Tradiciones Digitales tienen muchísimo camino por andar y bueno, que sigan cultivando personas y haciendo trama cultural. De verdad, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Marisabel, por tu mano abierta y por tu invitación. Que estén muy bien. Bueno, y para dar continuidad a este conversatorio Cabrujas de Cerquita, en el marco de los 25 años de la desaparición física de nuestro querido y excelente dramaturgo venezolano, vamos a recibir a María Cristina Lozada. Ella es escritora venezolana, tocuyana, productora, directora y primera actriz venezolana de teatro y televisión con más de 40 años de experiencia. Es abogado y estudió actuación en Londres, París. Fue compañera de tablas y amiga personal de José Ignacio Cabruja, y quien le dio vida, además, a personajes emblemáticos del afamado escritor. Sin más preámbulos, escuchemos un material preparado por María Cristina, especialmente para Tradiciones Digitales. Gracias, Marisabel, por esa presentación, un millonzote. Bueno, hablar de José Ignacio siempre es un placer, aunque uno siempre se queda corto. Es tanto lo que hay que decir, es tanto lo que hay que recordar y tanto lo que hay que sentir. Bueno, pero vamos por el principio. Arranquemos, pues. José Ignacio no es ese personaje lejano, culturoso, lleno de fama, que se esconde porque lo puede reconocer. Hablar con él no es como hablar con un personaje que te va a atemorizar, porque no vas a estar a la altura de su intelecto. Cualquier cosa que tú converses con él, sabes que le va a interesar. ¿Quién sabe? Digo yo porque él es una persona que le gusta a la gente. Eso significa también más material para su creatividad. Fíjate que una vez lo vi hablando con una persona muy mayor,
el señor estaba acostado en una hamaca y José Ignacio estaba sentado en una sillita a su lado, ¿no? Y el señor le contaba algo sobre la cría de ovejas. Y él lo escuchaba como algo que lo enriquecía en su mundo de conocimiento. Yo decía, pero bueno, ¿y esa conversación qué significa? Pero no, él estaba realmente hipnotizado con este señor. Y recuerdo que un día me preguntó que por qué había escasez de café. Yo no recuerdo el tema, pero eso fue lo que me preguntó. Y como mi familia sembraba café en la hacienda, le conté, porque lo escuché de mi papá, ¿no?, que las plantas habían florecido a distiempo. Y eso fue así como si yo le hubiera explicado algo sobre el átomo, qué sé yo. Una cosa le pareció interesantísimo. Yo hubiera hablado como la división del átomo, pues. Todo lo que él oía iba entrando en aquel disco duro infinito, infinito. ¿Sabe una cosa? Él era un gran cocinero, sabía de cocina, no saben cómo cocinaba. Nosotros nos íbamos a almorzar a su casa, él y yo, pues, a su apartamento, y a mí me tocaba picar ajo, cebolla y cuanto ingrediente a él se le ocurriera. Por supuesto, yo quedaba hedionda a todo eso. Entonces me enseñó el truco. Yo no sé de dónde lo sacó, quién sabe. El truco para matar todos esos olores. Se meten las manos bajo el agua. Así mismo me dijo, sin tocar una con la otra. Dejar correr el agua sin sobar las manos hasta que se acabara el olor. Pues yo les juro que funciona. Lo he usado 1001 vez. Bueno, en esa época yo era su asistente en Radio Caracas Televisión, haciendo las promociones de las novelas y otros programas. Él era el gerente, pues. Cada día había que grabar los audios en Radio Caracas Radio, y luego yo corría al estudio a grabar las tomas para promover el capítulo. Bueno, siempre pasaba algo improvisado, por lo improvisado del trabajo, pero lo disfrutábamos muchísimo, muchísimo. Yo siempre dije que José Ignacio era un comprador de cosas raras. Imagínense que me hizo comprar las cosas más impensables. Un día llegó a la oficina hablando sobre una increíble aspiradora donde se podían lavar las medias. Y yo le pregunté, ¿y qué hago yo con una aspiradora para lavar las medias? ¿Para qué necesito yo eso? Entonces empezó a explicarme las maravillas de la aspiradora, que usaban agua para filtrar el polvo, etcétera, y todo eso demás. O sea, me dio una clase de cómo cuidar el entorno, el medio ambiente. Pues le digo que me convenció y terminé comprando la famosa aspiradora casi por la mitad de mi sueldo. Ay, les cuento otra cosa. Un día me llegó un actor muy famoso, ¿no?, para preguntarme cómo se llamaba su personaje en la novela que se grabaría próximamente. A mí me pareció divertido, pues, y yo, por hacerme la chistosa, puse el teléfono en on con el teléfono que José Ignacio tenía en su oficina, ¿no?, para que él escuchara la conversación. El actor me dio una explicación profundísima de lo importante del nombre del personaje, porque no se podía llamar como cualquiera. Y a mí, bueno, me pareció cómica. Cuando se terminó la conversación, me fui hasta la oficina de José Ignacio, y cuál no sería mi asombro cuando me encuentro con el gerente de producción, José Antonio Gutiérrez, gran amigo, y otro montón de gente muertos de risa. Bueno, yo la verdad me sentí un poco mal porque pensé que me había prestado para burlarme de alguien. Bueno, porque era solo una tremendura entre José Ignacio y yo. José Ignacio, José Antonio Gutiérrez y yo trabajamos juntos en la oficina de Radio Caracas Televisión. Salíamos a ensayar Teobaldo en la tarde. Y de ahí nos íbamos al teatro a hacer la ópera de 3 centavos. Todo al mismo tiempo. Todo, absolutamente todo. Yo le echaba bromas a mi esposo, ya me había casado, pasé tiempo de novios, que éramos los 4 novios casi, y un día yo le dije a mi esposo, mira, tú eres el tercero en discordia. Bueno, como podrán comprobar, una llamada telefónica me interrumpió mi grabación. Yo me quedé en que habíamos trabajado todos al mismo tiempo en
lo que era Teobania, o sea, trabajábamos juntos en la oficina de Radio Caracas, salíamos a ensayar Teobania y de ahí nos íbamos al teatro a hacer la ópera de 3 centavos, todo al mismo tiempo. Tuvimos después de eso muchos proyectos inconclusos, pero siempre seguíamos juntos. Yo recuerdo que una vez estábamos a punto de estrenar Sueño de una noche de verano. Todavía no teníamos el vestuario, estábamos el día anterior y yo no me había probado nada. Y íbamos a hacerlo ahí, yo no me acuerdo si era en Valencia o en Maracay, no recuerdo cuánto. Cuando me traen el vestuario, yo veo que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con mis personajes. Yo hacía Titania e Hipólita a la vez. Entonces yo me pongo el trapo y trato, y José Ignacio, José Antonio en la platea, Cristina, sal para verlo, pero no, pero Cristina, por favor, sal. Cuando yo salgo, el director y José Ignacio a la vez me dicen, no puede ser, quítate eso. José Ignacio agarró un taxi desde allá de Valencia a Maracay, se vino a Caracas y se me presentó inmediatamente, con el tiempo que le diera el viaje, ¿no? Con 2 hermosos trajes, pero una belleza de trajes, que por una casualidad habían comprado en Nueva York, por si acaso. Pues bueno, estrené al día siguiente con los trajes más hermosos que se pueden imaginar, bellísimos, pero él resolvía los problemas. Después de eso, intentamos hacer muchos más proyectos. Intentamos hacer ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que nos encantaba, pero la obra se cayó y no sé por qué no se pudo hacer, y a Dios gracias, porque yo no les había dicho que tenía 4 meses de embarazo y el personaje no podía salir con una barrigota, pues. Entonces programamos hacer Las 3 hermanas al salir de mi embarazo. Tuvimos lecturas y todo eso, yo con mi barrigota, pero teníamos que esperar a que yo saliera, a que yo pariera, pues. Uno de los momentos más impresionantes, lo digo ahorita y me emociono, es que lo dije primero sin pensar en lo que venía, que era que, me corto. Uno de los momentos más trágicos y dolorosos de nuestra vida acabó con todos esos sueños. Me iban a hacer la cesárea y sería a fin de julio, pues. Un día antes, José Antonio Gutiérrez, que trabajaba con nosotros, muere en un accidente de automóvil. Yo caí en una depresión terrible. Mi hijo nació el 1 de agosto de 1973 y José Ignacio desapareció por muy largo tiempo. Realmente yo creo que esto nos quebró completamente todos nuestros proyectos por una etapa larga, porque José Ignacio y yo éramos un grupo, nos habíamos transformado en hermanos, estábamos muy unidos, nos entendíamos muy bien. Muchos años después, hicimos un acto cultural, disfrutamos muchísimo, pero vino una anécdota que a mí me parece que me emociona mucho, pues. Pasaron los años y a él nunca le gustó que yo hiciera papeles de mujeres ni feas, ni malas, ni esto. Él quería verme siempre hermosa, siempre diferente, elegante. Entonces, lo obligaron realmente, porque él no lo vio al comienzo, lo obligaron a ir a ver la obra Retrato de Dama con Perrito, una mujer como de 100 años con arrugas hechas con látex. Había que prensar la piel para que después la arruga se hiciera sola, una cosa espantosa, pero a mí me encantaba. Era algo totalmente diferente para mí, pero también era diferente a lo que él consideraba que yo debía hacer. Después, él entró, no pude hablar con él, porque simplemente lo saludó y se fue. Yo siempre comento eso, que quedé destruida. Pero al día siguiente se presentó su mujer, Eva Ivangi, con la carta más hermosa del mundo. Esa carta ya la leí por un programa que se hizo en su honor. De todos modos, te digo, mucho tiempo después, cuando él escribió La Dueña, hizo una reunión con el elenco, ¿no?
Y casi al final los actores le preguntaron que quién iba a ser Purificación Burgos, la super malvada de la novela. José Ignacio dijo, María Cristina, es una deuda que tengo con ella. Bueno, yo me quedé loca porque él me describió a Purificación igualita a la dama de 100 años, llena de arrugas, pero no, para mí no, yo no me iba a repetir, además no es lo mismo hacer una obra de teatro que hacer una novela con látex en la cara, ¿no? Así que le pedí al director que me grabara una escena, tal como yo pensaba que podía ser Purificación. Él me grabó la escena, una purificación sin edad, sin maldad obvia, sutil, hermosa. El director se la envió con un motorizado, José Ignacio la vio y dijo, esa es Purificación. Bueno, esa es una de las partes así que... yo voy a decirte una cosa. José Ignacio revolucionó el mundo de la telenovela, a pesar de que él mismo dijo en alguna parte que hacer telenovelas lo hicieron hacer mejor teatro. Nunca hizo teatro, para mí, creo yo, en las telenovelas. Las telenovelas eran eso, telenovelas, pero impregnadas con su genio. En sus telenovelas tú ves personas normalmente normales, pues, viviendo momentos difíciles, pero reales. Lo que tú reconoces son los sentimientos vivos en sus telenovelas. No así en el teatro, donde él se inventa las situaciones sin insistir en la vida real de los personajes. Tú oyes en el teatro un personaje que nunca dice lo que es, pero no se sabe cómo tú percibes detrás de esas palabras casi fingidas una realidad palpable, dramática y mágica a la vez. Bueno, para mí es muy difícil pensar que no está presente. Para mí, yo lo tengo siempre presente. Y bueno, quizás fue porque cuando José Ignacio se fue, yo estaba con mi esposo en un congreso en Japón, y cuando mi hija fue a buscarme al aeropuerto y me dijo que José Ignacio se había ido, me molesté mucho porque dije, la gente es ociosa, ya no encuentran qué inventar. Bueno, de todos modos, un hombre como José Ignacio Cabrujas nunca puede irse. Siempre está presente como alguien indispensable en la cultura y en la vida de nuestro país. José Ignacio es una persona única para mí. Si usted ve la pluralidad, el montón de José Ignacios que uno puede encontrar en una sola persona, ¿te parece que eso no es posible? No es viable, eso no es verdad. Pero sí, José Ignacio era ese monstruo maravilloso, dueño de todas las maneras de ser de la cultura. Era como un camaleón. Era alguien que tú no lo podías inventar. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia, el derecho a la cultura, y no andar buscando la autenticidad, si nosotros tenemos el sello de que somos unos copiones del mundo. O sea, una gente que se copia de todo el mundo. Bueno, estupendo, eso es lo que nosotros somos, y a mucha honra. ¿Y cuál es el problema? Bueno, digamos.